Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Saliendo ellos de Jericó, les siguió una gran multitud. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Estamos en Mateo capítulo 20, verso 29 al verso 34. Este es nuestro texto todavía de estudio. Mi nombre, Rubén Herrera. Busque lápiz y papel hasta la hora en punto. Compartimos los originales bíblicos y usted. Le diste vida en libertad, sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida, solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida, solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida, solo por amor. Y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida, solo por amor. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia
de nosotros. La gente les precedía y les reprendía para que callasen, pero ellos gritaron aún más fuerte, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Les dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Esto es Mateo capítulo 20, verso 29 al verso 34, en la versión que estamos usando, en la versión Mundo Hispano. Hemos hecho ya un recorrido por este pasaje. Hemos dicho que se trata de un pasaje muy interesante porque es el último de los milagros físicos que el Señor va a realizar, el último de los milagros de sanidad antes de la crucifixión. Estamos entrando en la última semana de vida del Señor. Está bajando desde Capernaum hacia el sur, dirigiendo su ruta hacia Jerusalén. Está pasando por Jericó y hemos dicho algunas cosas que lo hacen único a este pasaje. En primer lugar, como el último milagro físico, pero también como la última atención de compasión ante la necesidad en el camino. Y también algunas aparentes discrepancias que hemos sorteado ya en el programa de ayer. Hay algunas diferencias con los sinópticos Marcos y Lucas, es decir, los pasajes paralelos a este que hemos leído. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, y Lucas 18, verso 35 al 43. Entre las diferencias hemos visto la cantidad de ciegos. En Marcos y en Lucas dicen un solo ciego, en Mateo dice 2 ciegos. En Marcos da el nombre del ciego, Bartimeo o hijo de Timeo. En Lucas no, solamente dice un ciego. Y hemos explicado estas diferencias a partir de la distancia entre un evangelio y otro. El primer evangelio en escribirse es Marcos, entre los años 50 y 60. El segundo, Mateo, entre los años 60 y 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Y el tercer evangelio, Lucas, entre los años 70 y 80. La distancia de 10 años entre ellos, la distancia entre 20 y casi 30 años entre el primero y el segundo, hacen que los detalles se vayan perdiendo o la memoria se vaya fracturando en aquellos testigos de primera mano como fueron Mateo y como fue Pedro. Juan Marcos, secretario de Pedro, fue quien escribió el primero y dio detalles como que el ciego se llamaba Bartimeo. Quizás se impresionó mucho, dijimos, Pedro con este hombre particularmente distinguido entre los dos, y por eso le contó la historia como de uno solo a Juan Marcos. Mateo, que estuvo allí, que no se acordaba cómo se llamaba uno o cómo se llamaba el otro, menciona que son 2 ciegos. Y Lucas finalmente, llegando a percibir algunos detalles de aquellos que vivieron la historia, se aseguró por lo menos había un ciego que recibió la vista y eso fue lo que anotó. También dijimos que había otra discrepancia entre al principio, a la entrada de Jericó o a la salida, porque también hay una distancia entre estos 2 elementos. Y dijimos que bien podría ser la siguiente explicación. En el tiempo del Señor hay una segunda Jericó que es la que construye Herodes el Grande. Jericó es la ciudad más antigua que se tiene referencia en la historia. Jericó es la primera en ser destruida cuando Israel entra en la conquista de Canaán, a la que se le dio 7 vueltas, los muros cayeron y los israelitas pasaron a conquistarla. Es particularmente distinguida en el tiempo del Señor porque era una ciudad muy próspera, rodeada de llanuras fértiles, se conocía como la ciudad de las palmeras y una ciudad llena de el producto llamado bálsamo y también de minas de metales, y era una principal fuente de riqueza. Estaba ubicada en una franja de comercio en el tránsito de viajeros desde Perea a Jerusalén. Así que allí nos detuvimos un poquito también para hablar de que en realidad puede ser a la salida de la vieja Jericó y entrando a la nueva Jericó, donde ocurrió este milagro. También dijimos que bien podrían haber caminado estos 2 ciegos gritando y clamando desde la salida de la primera a la entrada de la segunda, y no hay error en pensar en que el milagro se realizó en uno u en otro lugar,
porque uno puede plantearse desde el comienzo del milagro o desde el final del milagro. Salida de la primera Jericó y entrada de la segunda y más nueva Jericó. También nos detuvimos acerca de cómo era la vida de un ciego en el tiempo del Señor. La mayoría de ellos eran mendigos y cómo ellos aprovechaban esta situación para ganar mucho dinero. Si es que se apostaban, se detenían en lugares de privilegio como una plaza, como la entrada del templo, como la entrada de la ciudad, o como una fuente de agua, o el lugar de la purificación, donde dijimos el dar limosna era un alto acto de piedad en el tiempo del Señor y era tenido como algo muy digno. De allí que se tomaron muchos para tomar limosnas y algunos se hacían pobres o se mutilaban a propósito para poder llegar al sustento de vida. En el tiempo del Señor no había una previsión social para inválidos o para personas diferentes, pero sí había también campos, en los límites de los campos, en una esquina del campo, que se le daba para que ellos pudieran cosechar y levantar su propio alimento. Por supuesto, los ciegos la pasaban más difícil que otros, ya que la mayoría de los campos cegados tenían sus frutos caídos y ellos, palpando, lamentablemente poco podían encontrar de lo que les pertenecía como alimento. Los ciegos también eran aprovechados por sus familiares, quienes vivían de la limosna de ellos y vivían bastante bien. Pero aquellos que no tenían oportunidad estaban en los caminos. Para el caso, estos dos ciegos, uno de ellos llamado Bartimeo, que estaba en el camino a Jericó, ni siquiera a la entrada, ni siquiera en un lugar donde podía ser redituable su limosna. Hasta aquí llegamos y dijimos que nos íbamos a detener sobre la palabra clamor, porque es interesante que aun con todo lo que podía facilitar esta condición social o esta condición física de ellos, los dos ciegos van a clamar, van a ser molestos y van a querer su sanidad y que sus ojos se abran. Nuestra pausa y ahora sí, luego de este resumen, continuamos con el estudio de esta mañana. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Ven a un maestro parado en un monte, enseñar sabiduría. Ven un sanador dando otra vez vista a los ciegos. Ven a un soñador gastándose así por lo que no puede ser. Otros ven a un tonto por un sueño morir. Pero yo veo amor, luz del cielo penetra. Puedo gracia ver el rostro de Dios brillando en puro y perfecto amor a verte a ti. Veo amor, ver un prisionero frente a su juez, sin quien lo defienda. Ven a una víctima golpeada y abusada, con el mundo en su contra. Otros ven a un mártir cargando su cruz por lo que él cree. Otros ven a un héroe que nos vino a liberar. Pero yo veo amor, luz del cielo vendrá. Puedo gracia ver el rostro de Dios brillando en
dos ciegos estaban sentados junto al camino y cuando le oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Vamos a llegarnos ahora a la palabra clamor y nos vamos a detener en esta palabra. También luego vamos a ir al verbo griego reprender, que es interesante también en la escena. Pero vamos con el clamor primeramente. El clamor de los ciegos llamó la atención a todos. No solo había una clara referencia mesiánica en su grito, sino una nota urgente que procedía de dos hombres desesperados. Los ciegos lograron la atención y también el agrado de Jesús, porque no apelaron a méritos propios, aparte no lo tenían, sino a la misericordia de Dios. La pregunta del Señor no tuvo tampoco ese sentido de estar de más, porque ellos, siendo mendigos, quizás estaban deseando una limosna, pero ellos apelaron a algo mejor, a un beneficio mayor. Era la vista. Bruce, uno de los comentaristas bíblicos, observa que los ciegos vinieron con los ojos del corazón. Estos ojos del corazón estaban abiertos, es decir, reconocieron aún en su ceguera la divinidad de Jesús, y en base a esto clamaron, gritaron y pidieron. Y nos detenemos ahora sobre la palabra clamor. Clamor es un término que tiene varios significados. En nuestro más reciente significado procede del latín y se refiere a grito, o la expresión que se pronuncia con vehemencia o con vigor. Un clamor es una voz también lastimosa, que refleja aflicción, congoja, angustia, desolación. El término suele utilizarse en referencia a pedidos o expresiones de las víctimas de hechos trágicos. La madre de un joven asesinado en un robo puede hablar con medios de comunicación para transmitirle su clamor y exigir justicia. Así que el clamor está pegado a una expresión de necesidad aguda, de un sentimiento lastimoso, pero también un sentimiento de aflicción, de angustia, de desolación, de congoja. Clamor no significa necesariamente gritar, no tiene la necesidad de molestia como ha sido entendida por la multitud. Es algo mucho más que eso, es una expresión del alma y quizás la expresión más sincera cuando el alma está dolida, cuando está en angustia, cuando está en aflicción. Uno de los pasajes más conocidos en cuanto al clamor es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas. Clama a mí, dice el Señor, y la palabra clamor encierra la voz del alma, el clamor. Cuando uno deja de medir las palabras para hacerlas razonables y para hacerlas discursivas, para poner ese elemento que cae bien o que suena bien. Clamor es cuando uno se desprende de los límites en la desesperación, cuando uno traspasa los límites de la angustia y cuando muestra todo el corazón sin importar absolutamente nada. Clamor. Lo vamos a considerar un poquito más en el otro bloque. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Saliendo ellos de Jericó, les siguió una gran multitud. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaron aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. El clamor de los ciegos llamó la atención de todos, no solo por la clara referencia mesiánica, Señor, Hijo de David, sino por la nota urgente que procedía de esos hombres que estaban completamente desesperados. Clamor, dijimos, es un término que se refiere a grito, la expresión que se pronuncia con vehemencia o vigor. También dijimos es una voz lastimosa que refleja aflicción, congoja, angustia, desolación. Es la expresión de víctimas de hechos trágicos que urgen una solución. Y nos hemos detenido también sobre este aspecto del clamor, que es un grito en realidad no de el cuello, de la garganta, sino que sale la expresión del alma, vence los límites, va más allá porque expresa su necesidad. Es una voz de corazón abierto, donde uno refleja y muestra lo que hay verdaderamente en el corazón.
quizás sea una de las expresiones más sinceras que puede llegar el ser humano para expresar ante Dios y ante los hombres lo que hay verdaderamente en el corazón. Es un desnudar el corazón. Es una expresión del alma, no es un sonido de garganta. No por mucho gritar conquistamos el corazón de Dios. El grito parte de una expresión del corazón, y esto es importante decirlo. Y antes de ir a las expresiones de clamor en la Biblia y en el hebreo también, déjeme detenerme sobre un aspecto acerca del grito. Una persona grita cuando está lejos o cuando se siente lejos de otro. Si descubrimos a una pareja gritando, cuando descubrimos a un padre o a un hijo gritando, aun cuando la distancia no sea más de 1 metro o 2 metros de la otra persona, está denotando una distancia del corazón. Los afectos están tan lejos que tienen necesidad de gritar, no por impotencia de el reclamo no ser escuchado, sino por la impotencia de no captar el amor, el afecto del otro. Y es que hay una demanda de afectos permanentes en el ser humano. Y cuando notamos esta necesidad de afecto, es cuando empezamos a gritar. Voy cerrando el paréntesis diciendo esto. Quizás cuando hay demasiados gritos en una casa es porque los afectos ya están muy distantes, porque los corazones tomaron distancia uno del otro. Recuperar afectos va a callar las voces de grito en una casa. Vamos al término hebreo para clamor. Está relacionado con una invocación y también con una invocación de búsqueda. El clamor en la Biblia está relacionado con recibir el auxilio que necesitamos de parte de Dios. El vocablo en hebreo se puede traducir como gritar o vociferar, pero no necesariamente expresa un sonido de garganta, sino, como dijimos anteriormente, el sonido del corazón. El verbo clamar se encuentra 55 veces en el Antiguo Testamento y esta expresión hebrea aparece por primera vez allá en Génesis, en el capítulo 4, versículo 10, cuando la Escritura dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La utiliza por primera vez el Señor para hablar acerca de Abel muerto y que reclama justicia porque se le ha quitado la vida. A menudo este término se usa en el sentido de grito de auxilio. No es el caso de Abel, no está gritando por auxilio a Dios, sino por una justicia que espera se le haga, porque su hermano lo ha matado, lo ha asesinado. A veces es el ser humano que clama a otro ser humano también. Y allí muy cerquita, en Génesis 41:55, dice la Escritura que el pueblo clamaba a Faraón por los alimentos. El significado del cual queremos contextualizar de clamor está usado para indicar un grito de auxilio. Los ciegos en el camino gritaban auxilio. Señor, Hijo de David, auxilio. Hay una emergencia y están clamando por una ayuda y una ayuda divina. Dios a menudo escuchó el clamor. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, cuando Israel se encontraba en problemas debido a la desobediencia, clamó y Dios lo escuchó. Jueces capítulo 3, versículo 9, versículo 15. O Jueces capítulo 6, versículo 7. O Jueces capítulo 10, versículo 10. Anótelo, luego léalo en privado. El término clamor puede también connotar un grito de angustia. ¿Recuerdan 1 Samuel? Y esto sí lo vamos a leer. Capítulo 4, versículo 13. Un hombre de Benjamín salió del campo de batalla, roto los vestidos, con tierra sobre su cabeza, para venir a comunicarle a Elí que habían muerto sus hijos y que el arca había sido tomada. Dice el versículo 13: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Dice esta versión, estoy leyendo la versión
internacional, la nueva versión internacional. La ciudad gritó, y allí expresa clamó, y es un grito de angustia en el pueblo. El arca había sido tomada. Cerca de allí, en 1 Samuel 5:10, dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. La expresión allí, dieron voces, es de nuevo clamaron, pero aquí clamor es un grito de horror. Más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 19, Tamar acaba de ser violada por su propio hermano. Tomó cenizas, la esparció sobre su cabeza, rasgó las ropas de colores con la que estaba vestida, y puesto su mano sobre su cabeza, se fue gritando, dice el versículo 9. 2 de Samuel 13, 19. Se fue gritando, fue clamando, en un grito de tristeza. Clamor, angustia, clamor es horror, clamor es una profunda tristeza. Así están los ciegos en su condición. No resignados a su condición física, están clamando, expresando con el alma, sacando por su garganta el corazón. El grito de la distancia, pero también el corazón que trata de acercarse desesperadamente. Quieren salir de la limosna, quieren ir a un cambio de vida. El clamor que también molesta, porque molestó a muchos. El clamor que no se detuvo, porque alzaron aún más fuerte la voz. Pero un clamor que obtuvo el favor del Señor. El clamor, cuando el clamor es el camino único para la bendición. Cuando la expresión del alma se hace sincera y abierta, buscando el auxilio. Nuestra nueva pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Atrapado fui por tus ojos de amor, consumido estoy por tus sueños, mi Señor. Este mundo, en tu presencia.
Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Clamaron, abrieron el corazón, dejaron la urgencia salir, vieron lo mejor estaba por sucederles. Alguien estaba pasando cerca de ellos. Cuando oyeron, dice la Escritura, que Jesús pasaba, clamaron. En este tiempo de gracia y de misericordia, ¿qué debemos buscar? ¿Acaso la bendición o, como los ciegos, la presencia? ¿No es acaso la presencia? Necesitamos clamar, pero no clamar por la misericordia de una necesidad momentánea. Clamar para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Atraer la presencia de Dios, como lo hicieron los ciegos. Los ciegos querían a Jesús, los ciegos querían a Él. A partir de Él tendrían todo si Él les prestaba atención. No debemos estar preocupados por las necesidades. Debemos más bien preocuparnos por buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Atraigamos la presencia de Dios a nuestra vida. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. ¿Recuerdan? Obed-Edom fue bendecido porque tuvo la presencia de Dios en su casa. David había oído que la presencia había bendecido a Obed-Edom. ¿Y quería la bendición? No. Él quería la presencia de Dios. Quiso lo que Obed-Edom tenía, la presencia de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Si buscamos a Dios, Él va a traer todo consigo. Vivimos en un tiempo donde su gracia y su misericordia lo hace todo mucho más fácil. Donde podemos expresar lo que hay en nuestro corazón con total libertad. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Quizás nosotros no sabemos lo que verdaderamente necesitamos. Los ciegos nos abren los ojos hoy para mostrarnos lo que realmente es importante. Cuando Jesús está pasando, lo importante no es pedir una limosna, lo importante es pedir su presencia, su atención. Con Él va a venir lo que no tenemos. Él va a abrir los ojos en nuestra ceguera. Grito de la distancia que acerca, es el clamor. Que podamos abrir nuestro corazón de verdad. Que cambiemos nuestra oración repetida, acostumbrada, aburrida, por un clamor de nuestro corazón. Hasta aquí llegamos con Originales. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. Mañana nos vamos a estar encontrando con la oposición, porque siempre que uno clame y desde la sinceridad del corazón haga aparecer su grito, va a haber mucha oposición. La oposición que crece porque sabe que cuando uno clama, acerca el corazón de Dios. Muchos enemigos que no quieren que te acerques a Dios. De eso vamos a hablar mañana, si así el Señor lo quiere. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti? Miran, Señor. Puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración. Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas,
hacia ti, mi gran Señor. ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Y siempre lo serás, tú nunca fallarás. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.